gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud, y otra más: la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse. Bienvenidos una vez más a La Voz de las Pymes, este podcast que informa respecto a todo lo que usted tiene que saber justamente en el tema, no solamente de la creación de una misma idea, sino de llevarla a cabo y a buen puerto. Javier Cepeda Orozco, quien es pues también autor intelectual de este servicio de comunicación, de compartir experiencias y sobre todo, entre otras cosas, de formar en este difícil proceso de llevar una pyme, porque hay ideas muchas, pero aquí le decimos por dónde sí y por dónde no. Vámonos rápidamente hoy con dos temas fundamentales, así que acompáñenos en la próxima hora, recordando que la interacción para nosotros es muy importante. Aunque bueno, es un podcast grabado, no dejamos de responder a todos aquellos WhatsApp que tengan a lo largo del programa dudas, preguntas o sugerencias de temas. Este específicamente tiene dos vertientes. La primera media hora la trataremos sobre qué hacer cuando no nos pagan. Y muchos se dan a la tarea de revisar temas legales. Sí, pero también hay otras instancias, otras formas de recuperar, pero también de no perder, sobre todo, la estabilidad y la tranquilidad que se requiere cuando entonces esas deudas sobrepasan un presupuesto o dependen incluso para llegar al presupuesto. Y la segunda parte tiene que ver con las remesas, y es que lo hemos leído en los medios de comunicación sobre el impuesto que ahora se estará aplicando para todos aquellos connacionales que nos mandan dinero. ¿Qué afecta directa o indirectamente? Acompáñenos en La Voz de las Pymes. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Mi queridísimo Ramiro, muy buen día para todos ustedes. Oye, ya el tercer capítulo, el tercer episodio, rescato dos cosas que mencionaste y me encanta cómo haces ese juego de palabras, informativo. Pues es que O lo que sea, somos. es un podcast informativo y al mismo tiempo formativo. Y la otra parte que decías, ya nos hacía falta crear algo así porque esta cabecita siempre está tratando de pensar qué se puede hacer, cómo poder apoyar, pero sobre todo, o sea, este año cumplo 20 años de carrera profesional y esos 20 años han estado marcados en un solo contexto, que es compartir. Y la verdad es de que a través de La Voz de las Pymes, hoy el podcast, aunque mucha gente sabe que también tenemos la revista digital que es de edición mensual, o sea, una vez al mes, pues la finalidad es darle voz, darle visibilidad a las pymes. La verdad es de que si yo pudiera, yo aquí me tatuaría el nombre de las pymes, porque cuando algo pasa, cuando algo sucede que va en contra de las pequeñas y medianas empresas, los que todos los días nos levantamos, le trabajamos, porque este es un programa familiar, no decimos palabras antisonantes. No, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? No, es que había otro programa en el que sí las decíamos. O Bueno, sea, pero es que era otro nicho, ¿no? Hablábamos en general. Ahora, en lo particular, la pyme es el motor para recordarlo, porque esto siempre será un número. ¿De cuántas pymes estamos hablando que mueven al país? imagínate, las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional representan el 99.8% Ujú. de todo el ecosistema de negocios en todo el país. Claro está que habemos unas formales, otras informales. Yo espero incluso, amigos, que a través de este podcast de La Voz de las Pymes, pues también podamos ir guiando, ir formando a esos dueños, dueñas de las empresas. Ojalá que algún tip, algún consejo, algo que haya
acontecido, recorrido, un servidor sirva y abone para que vayan mejorando su proceso de desarrollo profesional y lógicamente de las pymes. Entonces, la totalidad de las pymes requieren apoyo, asistencia, acompañamiento, formación. En México, y lo he dicho muchas veces, 70% del empleo formal que se genera en este hermoso país lo generan las pymes. A ver, pero acabas de decir algo muy importante, perdón. La mayoría son legalmente constituidas, o sea, trabajan en la legalidad. ¿Por qué le tiene tanto miedo el emprendedor a primero llegar a esa primera instancia y a veces experimentan en la informalidad? O sea, ¿a qué se debe? ¿Es también parte de la burocracia para poder ser formales? ¿Es el miedo a que de pronto por experiencias te digan, le vas a pagar más al gobierno por trabajar que realmente por lo que vas a producir? O tu idea es muy buena, pero pues sí, para que la logres le vas a tener que batallar, mejor vete por esta línea y si lo logras, pues ya métete a la formalidad. ¿Qué tanto son mitos y realidades? Y además, porque eres consultor, tienes tus propias empresas, pero además has ayudado a que grandes ideas se materialicen por lo legal. Es inconsciente, te lo digo Ujú. honestamente, es inconsciente cuando un emprendedor nace, emprende y con ese desconocimiento del mundo de los negocios, aunque no lo exime de su responsabilidad, Ujú. pero sí existe un desconocimiento y es inconscientemente que se hace irnos por la informalidad. Pero además de esto, de que es inconsciente, Ramiro, la neta es de que cuando uno emprende, y yo recuerdo hace poco más de 18 años, cuando yo emprendí el primer proyecto llamado BIOS, la neta te cuesta mucho trabajo. O sea, todos los que nos están escuchando, o la gran mayoría de los que nos están escuchando, porque si nos está escuchando un iluminado, pues agradecido y privilegiado soy. Pero la gran mayoría de quienes nos están escuchando me entenderán que cuando emprendes, pues emprendes con un poquito de lana porque pues no hay abundancia. O sea, no cualquier persona, no cualquier institución te presta dinero para poner un negocio. O sea, a veces tenemos muy buenas ideas, que por cierto en México más de la mitad de los mexicanos, fíjense, este dato, más de la mitad de los mexicanos, más de 70 millones de personas tienen una idea de negocio y quisieran emprender. Sí, Como se dice en México, hay talento, falta apoyarlo. falta varo. Y falta dinero, la neta, o A ver, sea, pero ¿con cuánto? Es que ahí te va. En la informalidad adviertes que el dinero que vas a aportar, pues bueno, va directamente ahí, no a pagar a no terceros, lo etcétera. A ver, sabes, o sea, no lo sabes. Y te voy a decir desde mi experiencia. Hoy tengo 45 años y cuando emprendí tenía 27. ujú, No era un jovencito, tampoco era un viejo, pero tenía una edad, llamémosle menor. A los 27 años, honestamente, la gran mayoría de nosotros cuando emprendemos no estamos inmersos ujú. en que si el gobierno sí pone para la pavimentación, para la seguridad, para la educación, o sea, honestamente no estamos en ese rollo. Y cuando emprendes, tienes mil cosas en la cabeza, menos lo que está sucediendo a nivel gubernamental. De acuerdo. Hoy por hoy, quizás con una edad más avanzada, con una juventud disminuida y una madurez alcanzada, te podría decir que ya logras estar viendo toda la periferia, estar viendo tu negocio, las necesidades, las compras, las ventas, las deudas. Y por otro lado, si le estás echando un ojo, por ejemplo, a todo lo que se viene del impacto económico a nivel nacional, a nivel seguridad, a nivel internacional. O sea, eso te lo va dando el tiempo, te lo va dando el aprendizaje de cada una de las caídas a las que te vas enfrentando. Y si regreso a aquel 2007, yo emprendí y probablemente con mucho más dinero que la gran mayoría. O sea, yo sí tuve quizás la fortuna de que una persona cree en el proyecto y le invierte ahí, creo que eran 200,000 pesos
Y Ese fue tu capital semilla. ese fue mi capital semilla. Pero en mi capital semilla renté oficinas, pagué depósito, compré computadoras, hice todo lo que no tenía que hacer Ujú. porque me gasté el dinero. O sea, literal, esos 200,000 pesos me duraron más en la cuenta bancaria que en lo que pagué absolutamente todo. Entonces, me enfrenté a la bronca, literal, desde el primer mes, en no tener capital para poder pagar la renta del siguiente mes. A ver, pero es muy interesante lo que estás diciendo y es el aporte de todos aquellos que ven en el mapa mental de tu empresa con un capital y luego de repente, y vamos a entrar a esta dinámica ahorita que termines de comentar la historia, de que muchos de los que nos están haciendo el favor de escuchar y ver están pensando, es que yo voy a vender tanto, voy a meter 20 pesos y voy a vender 100. Pero ¿qué pasa cuando no te pagan? Cuando esa proyección se ve en una pesadilla de que ya hiciste la producción y en ese tramo, pues no te pagan y entonces tienes que pagar, como fue tu caso de la renta y una serie de cuestiones que se vinieron que no eran tanto los 200,000 pesos, era más bien el sueño de construir en base a 200,000 pesos una gran empresa. Lo que pasa es de que cuando uno emprende, el negocio que me digas, Ujú. la persona que me digas, pasa algo en común y no me van a dejar mentir ustedes. Y si no, pues aquí que nos escriban en Sí, La de Voz eso de se las trata, Pymes. de eso O se sea, trata. en los comentarios, ya sea, bueno, no sé si en Spotify se puede poner comentarios, pero en YouTube sí se puede. Así que en el canal de La Voz de las Pymes en YouTube también están los episodios. Ahí pongan sus comentarios. Si les gusta, si no les gusta, si les parece, si no les parece, si estamos locos, si estamos diciendo puras cosas incoherentes. ¿Cuáles son los temas que les gustaría que abordáramos que vaya relacionado Claro. al tema de las pymes? Oye, finanzas, fiscal, comercio exterior, internacionalización, economía, seguridad, o sea, cuánta cosa. Es más, pongan los temas, propónganlos. Y aquí vamos a traer especialistas. Ahorita no hay especialistas, nada más estamos nosotros. Entonces, ya pronto habrá capital para poder traer especialistas. No, no se crean. De hecho, los especialistas no nos cobran. O sea, la verdad es de que Sí, 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 sí. cada uno de los especialistas que va a estar aquí con nosotros en La Voz de las Pymes está aportando su tiempo, su conocimiento, sin costo. Claro. Y esto es nada más para aportar valor. Entonces, a todos nos pasa algo en común, Ramiro. Proyectamos lo mejor de nuestro negocio. Ujú. En mi caso yo decía, con 200,000 pesos, oficinas, equipo, esto y el otro, al cabo del primer mes esto se va a vender. O es más, todo México está esperando que yo salga al mercado porque Ujú. me quieren comprar. Tengo la estrategia y la clave para que todo México se entere. Y no es cierto. O sea, regularmente cuando uno emprende, sí llegan las ventas porque se forman a comprarte tu mamá, tu papá, tus familiares, tus amigos, los Tu cercanos, primer círculo. tu primer círculo. Ujú. Y eso sucede regularmente en el primer y segundo mes, si acaso. Ujú. Sí, claro. Por lo general el primer mes y el segundo mes, si acaso. Pero cuando ya el primer círculo Se agota. ya te compró, cuando ya no, ya no Ya alcanza. quedaron bien. Ya quedaron bien. Sí. Pero no fueron los 200,000 Pues pesos de la no. inversión, ¿estamos de Pues acuerdo? no. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? O sea, tiene que llegar un segundo círculo que no es el cercano, sino el que tú buscas, el que prospectas, el que consigues. O sea, clientes de la realidad. Que es una estrategia que nunca adviertes al principio. Oigan, por cierto, hablando de estrategias, voy a ir dando así como que pistas. Ujú. Estamos todavía en el primer semestre del 2025, pero voy a ir dando pistas, sin decir nombres ni nada, hasta que no tenga ya autorización. Pero voy dando pistas del tercer libro. Y ahorita que dijiste, No sé a quién le tiene que pedir autorización si él es el jefe, pero no importa. no, no, Es no, para no, para que haya así como que ya sabe no, usted, ¿no? es que también incluso Ajá. esa parte la podemos ver en su momento. Ujú. Cuando decidimos escribir un libro, que en mi caso ya voy por el tercero, y lo más probable es que sea el último, quiero quedarme nada más con esos 3 libros, o sea, Vemos. nada más. Vemos. No, fíjate que en serio, No, porque no sé. yo no soy de los libros de mis memorias ni nada.
O sea, quiero quedarme nada más con esos 3 libros porque prefiero que sean 3 con un gran impacto a que sean 100 y que no impacte nada. O sea, entonces, ahorita que dijiste del tema de los ingresos y conseguir a los clientes reales, mi tercer libro habla precisamente de la estrategia, y a eso más o menos le hallo poquito, la estrategia de cómo prospectar, cómo conseguir clientes y cómo generar mayores ingresos. O sea, pero en el inter de los diferentes episodios, cuando se dé la oportunidad, Vamos dando vamos probaditas. dando probaditas. Venga. Lo que sí les puedo avisar es, invitados, ya tenemos la fecha. 29 de noviembre en el Hotel Real Inn Expo Ajá. en Guadalajara, contra esquina de la Expo, en el marco de la inauguración de la FIL, la Feria Internacional del Libro, se presenta mi tercer libro que se llama, se los diré en su momento. ¿Sale? Correcto, pero a ver, pero ya hay un tratado que tiene que formar parte de estos 2 primeros libros, una consecuencia, para poder entender hacia dónde mentalmente podemos llegar a los objetivos primarios. A ver, retomemos. Relay. Segundo, tercer mes, tenemos que empezar a implementar una estrategia precisamente para pues, tratar de generar clientes, porque primero y segundo, si bien te va, el primer círculo ya te compró. Sin embargo, estos primer y segundo mes, pues no te dieron los 200,000 pesos, por poner una cifra, y peor tantito, empezamos a tener esta convivencia con clientes que no conoces y que empiezan a darte un dolor de cabeza. Entonces tu estrategia también se ve mermada en el ánimo de que pues al principio estás vendiéndole al primo, al hermano, al sobrino, al cuñado, etcétera, etcétera, y después pues a gente que no conoces y los procesos son diferentes y el tiempo apremia y todos los días te cuesta. Mira, cuando llegas al segundo o tercer mes es cuando te das golpes de realidad. Ya se fueron los del primer círculo y ahora sí, pues te tienes que poner a prospectar. ¿Pero qué es prospectar? Hoy ya lo sé. Te tienes que poner a conseguir clientes, cotizar, dar seguimiento, no perder cotizaciones por falta de seguimiento. De estas cositas hablo en el tercer libro. Entonces, A ver, pero la expectativa, cuéntame de este tema psicológico, la expectativa que es que, tienes. ¿yo de mi libro? O No, 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 no. A ver, es que muchos pequeños y medianos empresarios fracasan primero, en su gran mayoría, por el tema de la administración. Primero. Segundo, el tema de la expectativa que tienen. Ah, es que ya me pidió gobierno o ya me pidió una empresa un presupuesto. Le voy a hacer un presupuesto, ya sabe usted, ¿no? Y pasa el tiempo, no te contestan, pasa el tiempo y resulta de que pues te das cuenta de que a lo mejor este presupuesto que tú diste sirvió de marco para justificar a un tercero que ganara una licitación y o que te cuadro ganara. se le llama. Y entonces te hiciste una expectativa que dijiste, no solamente voy a recuperar estos 200,000 pesos, sino además, no hombre, o sea, voy a generar una ganancia que con esto me va a permitir en un año solventar. Y lo que venga es ganancia. Y cuando te das ese golpe de realidad con esa expectativa, muchas veces te dan ganas pues de cerrar, de ya no creer en el mercado o en tu propia idea. ¿Sabes cuál es hoy? Ya lo sé. ¿Saben ustedes cuál es el principal requisito para alcanzar el éxito? Constancia. No. Dice Ramiro Constancia. A ver, otra cosa. Pues no sé. El principal requisito para alcanzar el éxito es uno solo. El fracaso. Bueno, sí. No hay persona Bueno, exitosa que no haya fracasado en un intento, pero la gran diferencia, hay 2 tipos de personas, los que se quedan tirados en el fracaso o los que se levantan, nos sacudimos y vamos. La expectativa es muy elevada. O sea, yo creo en aquel tiempo, voy a vender estas cantidades y si me compran estas cantidades, voy a generar tanto de utilidad y tanto para la nómina y tanto para la renta y tanto para mi bolsa. O sea, la verdad es que las expectativas son muy elevadas y están totalmente infladas. Y yo desde aquí comienzo a hacer
una primera recomendación. Denle un switch a las expectativas. En expectativas debemos de tener los ingresos y los egresos. Ujú. O sea, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuánto voy a pagar? ¿Con qué empiezas? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues depende. Ahí te va. Por Ahí eso te va. pregunto. Todo depende, o sea, todo depende del tipo de negocio, del sector, del segmento, porque pues, regularmente no vas a comenzar que te den crédito. Por eso necesitas un asesor. Por eso necesitas un asesor. Pero también entendamos, Ramiro, que es complicado para un emprendedor invertir en un asesor. O sea, yo lo entiendo perfectamente Sí, porque... pero te sale más caro, no. Sí, pero es que eso no lo vas a saber hasta que no te sucede. Y Sí, a ver, evitar el fracaso no. Sí, Al contrario, o sea, es un aprendizaje. la bronca es de que cuando me decías al principio, oye, ¿por qué se van a la informalidad? ¿Por qué no desde inicio se van a la formalidad y pagan su seguro social? Lo de sus trabajadores. Sencillo. Cuando emprendes, Mm, o pagas la nómina o pagas el seguro social. de acuerdo. O sea, no alcanza para las dos. Ujú. O sea, y la verdad es de que la previsión social es cara. Cara y mala. O sea, no me voy a poner a hacer comparativas entre México y otros países, pero la previsión social en México es cara y es mala. E incluso más del 30% de los habitantes de este país, con cualquier tipo de enfermedad, asisten preferentemente a un consultorio privado que al público. Pero bueno, eso es tema de otro episodio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? O sea, tengo que pagar, tengo que generar ingresos, hay que darle un switch a las expectativas. Regularmente inflamos Ujú. lo que creemos que vamos a vender y vamos a generar de lana y ponemos así chiquito lo que vamos a pagar. Oye, ¿y cuáles son tus gastos? No, pues a mí se me ocurre que nada más la renta y la luz. Ujú. Y le pusiste 10 pesitos ahí a los gastos. Y a las ventas les pusiste 1,000 pesos y dices, 10 pesos de gastos, No, pues el 1,000 margen de pesos de utilidad, ingresos. sí, claro. Entonces, vamos a hacer una prueba. Háganlo ustedes, queridos amigos. Las expectativas de los ingresos, llévenla a lo mínimo. Ujú. Así, a lo mínimo. O sea, no hagan las expectativas, no generen sus proyecciones de ingresos o de ventas con el corazón. Háganlo con la razón. A ver, en el peor de los escenarios, ¿qué me puede suceder? Vender, híjole, esto poquitito. Y en el peor de mis escenarios, ¿qué es todo lo que tengo que pagar? La otra vez, bueno, no la otra vez, ya digo la otra vez, pero fue hace como 2 años. No, ¿cómo han pasado los años, va? En un negocio me buscaron porque aquí en Guadalajara hay un restaurante de mariscos muy famoso. Siempre tiene mucha gente Ujú. haciendo fila, haciendo espera. Y todos los días lleno. Pero el dueño me decía, oye Javier, pues es que yo no le veo ganancias a esto. Aún y cuando está lleno. Eso sí, todos los días tengo mucha gente, tengo lleno. Sales ahí y observas y son las filas de personas esperando. Pero cuando yo ya quiero hacer un corte y decir, oye, ¿cuánto estoy ganando? Pues me salen todas las cuentas que tengo que pagar, pues no me sale. Y yo le respondí con una simple pregunta. ¿Tienes costeado tus platos? O sea, Ujú. ¿sabes cuánto te cuesta un plato, no sé, de camarones a la diabla? O sea, los ingredientes que le pones en Claro, ese claro, claro. plato, el camarón, el arroz, o sea, todo lo que implica. Hasta Sí, lavar el plato. sí, espérame. Sí lo tengo costeado, mira, e incluso me metí un poquito más a detalle y me sacó la lista de proveedores. Camarón, arroz, los ingredientes, etcétera, etcétera. Mira, sí lo tengo costeado. Le digo, ya encontramos el detalle. A veces así sucede. En una charla casual, coloquial, encuentras cosas. Para eso es importante que tengas el punto de vista de un especialista externo.
Claro. que vea las cosas Claro, desde claro, claro, afuera, claro. Sin el corazón. sin el corazón, con la razón. Le digo, oye, y en ese costeo, ¿dónde está, por ejemplo, lo de la renta del local, lo de las nóminas, lo del gas, lo de la luz, lo de los platos? Porque pues, todos los días se te da de romper un plato, un vaso. ¿Dónde está todo? Todo, todo. O sea, los permisos municipales, los impuestos. No, es que pues yo entendí que costear el plato pues nada más era los ingredientes que implicaba. Yo, por eso no te sale. Todos los días tienes flujo, pero no tienes utilidad. O sea, todos los días tienes Sí, sí. mucha rotación de Sí. lana que te sirve para ir amortiguando a tus proveedores día a día. La bronca es cuando una semana dejes de tener flujo, todas tus cuentas se te van a venir acumulando. Entonces, gracias que todos los días tienes flujo. Y ahorita tendrías que implementar ese costeo de nueva cuenta para saber en qué precio tienes que vender el plato. Porque si te cuesta 5 pesos y según tú lo vendes en 7 y tienes un margen de 2 pesos, pero en realidad con este costeo que estamos generando no te cuesta 5, te cuesta 8 No, pues. y lo vendes en 7, Sí. pues que a gusto, con Sí, razón, claro, con razón claro. hasta la gente hace fila y fila y fila, porque es un lugar sabroso, de ambiente familiar, y aparte es muy económico, pero pues cuando toca hay que subir los precios. Este es un solo ejemplo. En la vida me he topado con N cantidad. ¿Pero fue una mala planeación o fue pensar que ibas a ser competitivo y que por el hecho de estar lleno ibas a vender? Porque muchos piensan, pues yo le apuesto más al volumen cuando hablan sobre esta medida, ¿no? Mira, yo por ejemplo, en mi compañía, yo le he puesto al volumen. Ujú, O sea, esa es una realidad. Este, nosotros tenemos una cartera en todo el país de poco más de 15,000 clientes. O sea, no son poca cosa. ujú. Pero yo tengo muy claro cuánto me cuesta cada cliente. Entonces, una cosa es que quieras ir por volumen, siendo competitivo en el tema de los precios, pero no necesariamente siendo el proveedor con el precio más económico, vas a ser el más rentable o vas a ser el más competitivo. Entonces, en el caso de este restaurante, pudieron haber sucedido las dos cosas, que quería ser competitivo y por eso los precios estaban bajos, o también desconocimiento de cómo se tenía que costear cada plato. Entonces, las recomendaciones, sus expectativas, los ingresos lo más bajo posible Ujú. para que si sucede el peor escenario, ya estuviéramos preparados para él. Y en el caso de los egresos, el peor escenario con todos los gastos, con todos los costos, es más, voy a hacer una recomendación. Cuando ustedes determinen los gastos que implica su negocio, les recomiendo que no los anoten ustedes, sino que alguien más. Ujú. ¿Por qué? Porque tú eres, Claro, claro, tú eres claro. de corazón. No, mira, yo sí soy capaz pues, de no gastar esto, de no gastar aquello. Pero a la mera hora no. Entonces, Eso ayuda también a la expectativa, ¿eh? sí, O sí, sea, claro, que un tercero te diga exactamente lo que tú no quieres escuchar, pero sabes que en la voz interior lo traes, es un golpe a la realidad necesario para evitar eso. y aquí en la voz de las pymes tienes esa voz para decirte, yo soy muy dado de hecho la gente me dice, híjole Javier, o sea, Pecas de sincero. pecas de sincero, pero pues cuando a mí las empresas me contratan, Pues claro, pues me contratan para que les dé un resultado, me contratan por conocimiento, por experiencia, por resultados, o sea, yo no me puedo meter a una empresa a decirle, pues sí, sigue echando ganitas, o sea, vamos viendo a ver cómo sale, ¿no? O sea, tenemos que decir las cosas como es. Y aquí en la voz de las pymes, yo espero que todo esto sea de apoyo. Y en el caso del tema principal, de Ujú. esta primera parte, ¿qué pasa cuando un cliente no me paga? Primero tenemos que determinar por qué un cliente no me paga. Como dicen, primero tenemos que encontrar el problema de raíz. O sea, cuando un cliente de 100 no me paga, no hay bronca. O sea, quiere decir que cometí el error con ese cliente en particular. Pero cuando es un tema generalizado, de que la mayoría de mis clientes no me pagan, entonces tenemos que encontrar el problema de raíz. Y probablemente el problema pueda radicar en lo siguiente, que yo no tenga capacidad para otorgar crédito. Ujú. O sea, ustedes analícense. Pero si vas empezando,
híjole. La palabra crédito es más en contra que a favor. No, definitivamente cuando vas empezando, no tienes la capacidad. Bueno, quiero asumir que no tenemos la capacidad para otorgar un crédito. Porque regularmente quien me provee, como soy nuevo, no me da crédito. Estoy asumiendo varias cosas. Sí, claro, claro. En mi caso, yo tuve la fortuna de que a mí desde un inicio mi principal proveedor me dio 15 días de crédito. Poquito, a nivel de importe, pero me servía. Bueno, claro. Entonces, principal recomendación, revisemos que tengamos la capacidad de otorgar crédito. ¿Cómo sé si tengo la capacidad para otorgar crédito? A ver, ¿mi proveedor me otorga crédito? No, no tengo la capacidad para otorgar crédito. Porque si no, estoy financiando el crédito de mi cliente. Si mis proveedores no me dan crédito, a menos que me digas que tienes un excedente en capital de trabajo, pues tienes la capacidad para otorgar crédito. Si no, no la tienes. Aunque quieras otorgar crédito. Vamos a suponer que sí tenemos la capacidad para otorgar crédito. ¿Cómo medimos qué importe y cuántos días de crédito le vamos a otorgar a nuestros clientes? ¿Cómo medimos qué beneficio o qué perjuicio le vamos a dar a mi cliente si cumple o no cumple con las condiciones de crédito? Claro. Porque se vale premiar a los clientes que pagan antes con un bono por pago anticipado, un porcentaje, un 1, un 2%. Hay empresas que andamos buscando ese 1 o 2% que ya nos representa. Sí, claro. Pero también se vale, y muchos no lo hacen por temor a perder al cliente, de a cobrar un interés por retraso. Oye, ¿cómo le voy a cobrar un interés a mi cliente porque se retrasó 3 meses? A ver, los acuerdos crediticios eran precisamente para cumplirse. Tú cumpliste en otorgar la mercancía y en otorgar un crédito. Tu cliente no está cumpliendo en el plazo de pago. Entonces, pero bueno, no todos quieren entrarle al tema de cobrar intereses por incumplimiento. ¿Cuántos días y qué importe le vas a dar? En días es más sencillo. Si tu proveedor te da 15 días, pues máximo tú tendrías que dar 7. Sí. Pero si tu proveedor te da 15, no des 20. Exacto. Y en el caso de importe, en el caso de los importes, hay una fórmula para medir la capacidad de crédito de tu cliente. No solamente se trata de decir, le voy a dar 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque me compra 100,000 pesos al mes. Entonces no le estás dando un crédito. Le estás financiando su negocio. Claro. Porque si te compras 100,000 pesos y tú le das 100,000 pesos de crédito, pues entonces el cliente pues no te tendría que pagar ni una sola vez en ese mes, sino hasta vencimiento. Recomendación: obtén el dato de cuánto te compra en promedio tu cliente al mes. Y de eso, otórgale entre un 30 y un 50% máximo de crédito. Okay. Si te compras 100,000, dale 30 para empezar. Oye, pero es muy poquito. Es que es un crédito. Claro. Es un crédito. Es como las tarjetas de crédito. Te dan 10,000 pesos de crédito. ¿Qué pasa si llegas a pagar con tu tarjeta de crédito una compra de 20,000? 10,000 pasaron. Y los otros 10,000, pues tú sabrás cómo los pagas, pero tu tarjeta ya no los tiene. Entonces, si le das 30,000 sobre 100,000 que te compra, va a suceder algo muy, muy importante para ti. Tu cliente te va a pagar 3 veces en el mes. Porque cuando damos crédito, también hay que ser muy cuidadosos en que se respeten las condiciones. Si te estoy dando 30,000 pesos de crédito a 7 días, si ya tu cliente hace unos días te compró mercancía por 30,000 pesos y hoy es el día 8 desde esa compra, ya no tiene límite de crédito y ya superó los 7 días y hoy te pide otra compra, hoy le tendrías que exigir el pago de los 30,000 pesos. Si le surtes más mercancía cuando todavía te debe y ya se venció el plazo, si le surtes mercancía, tu cliente va a hacer contigo lo que quiera. ¿Por qué? Porque dice, ya la primera vez me pasó que mi límite de crédito me lo agotara, que llegara mi fecha de vencimiento
no le pagara y a pesar de eso me volví a surtir. A ver, hay otro tema hablando justamente de los números, expectativas y cómo es que no te Saquen la pagan. calculadora de papel y lápiz porque yo sí por lo general traigo mucho el tema de los números en la cabeza, ¿eh? Y este tema lo estás hablando entre empresas. Sí. Muchas veces hay empresas para que tú puedas estar dentro de su padrón de proveedores con fianzas. Ujú. Y es un asunto que también complica mucho porque a lo mejor puedes ver que ahí hay una gran oportunidad de negocio, pero pues hay veces que la fianza no la tienes. Y o se considera como la consigo por otro financiamiento, pero el tema a veces es pagos a veces 30, 60 o 90 días. Y voy al tema de lo que platicábamos en un anterior podcast, el tema de la facturación, porque finalmente emitir una factura con esta fecha pues, y te la van a pagar 30, 60 días, te está costando. Además de esa fianza, hay una serie de circunstancias alrededor que no te garantiza en ningún momento que vayas a tener una ganancia exprofesa, porque ahí te estás hablando de 30, 60, 90 días y vemos. No, y aparte en las fianzas, pues tienes que hacer todo el proceso, todo el trámite, Pero requisitos. ¿conviene para una pyme? No, definitivamente no sería el mecanismo ideal. ¿Por qué? Porque también ya le cuesta. O sea, al tema de la fianza tienes que aplicarle el costo precisamente de la fianza. Entonces, vámonos primero formando y capacitando e implementando. Es que muchos emprendedores ven una oportunidad, Javier, y dicen, este cliente no me pagó, de aquí lo voy a sacar, de aquí lo voy a recuperar, entre comillas. Y por eso te digo, todo va implícito a no te pagaron. Una de 100, pero es una. Habrá que ver si de las 99 que te pagaron son 10 pesos y esta fue de 200. Mira, les voy a contar dos cosas. Una, en el 2009, a mediados del 2009, cuando yo ya llevaba año y medio Ujú. de haber constituido BIOS y que mi sueño ya iba para abajo porque ya tenía yo mi golpe de realidad, las ventas que inicialmente subían empezaron a bajar, los clientes me empezaron a dejar de pagar, muchas cosas. Entonces, La competencia. la competencia, Claro, claro. la verdad es de que, ¿Alguna vez pensaste en cerrar? de hecho, literal hice esto. Tiré la toalla, Ujú. pero en el Inter, que la toalla estaba cayendo, como que pensaba, analizaba, y antes de que cayera al suelo la recogí. Eh, Ese es un tema muy particular y pasa con el 80% de las pymes en México, que mueren antes de cumplir 2 años de vida. Total, tuve que rehacer muchas cosas, tuve que reaprender y redirigir un camino. Después, les voy a contar una anécdota. Envíos, que hoy es una empresa que ha crecido de una forma exponencial, e incluso me atrevo a decir ya públicamente, y digo públicamente porque estaba esperando el momento para poderlo dar a conocer. Ya hace unos días en Guadalajara lo dimos a conocer de manera oficial. BIOS ya creó su modelo de franquicia. Ujú. Después voy a platicar un poquito más a detalle de este modelo, pero hoy por hoy contadores y despachos contables de todo el país ya pueden tener su franquicia de BIOS, con 6 principales servicios que es el ecosistema, toda la parte contable, la parte fiscal, administración de nómina, desarrollo de negocios, la financiera que tenemos y el área de tecnología con software y seguridad informática. Entonces, ya es un modelo franquiciante, pero nos costó lo que lleva 18 años. Hace algunos años, con los servicios de asesoría que brindábamos, había un servicio que costaba 300 pesos. O sea, creo que era el servicio más económico, 300 pesos. Y entonces, cuando todavía no implementábamos nuestras políticas crediticias, todo el mundo podía comprarnos y pagarnos después. Ujú. O sea, nos compraba, le facturábamos, lo atendíamos y después nos pagaba. Pero de este servicio de 300 pesos, llegué a cuantificar cerca de 400,000 pesos en puras deudas de 300 pesos. O sea, imagínate cuántos servicios, saquen las cuentas amigos, cuántos servicios de 300 pesos se me acumularon Claro.
para llegar a 400,000 pesos. O sea, porque muchas veces nosotros como empresa decimos, 300 pesos, Ramiro, pues, ¿me vas a cobrar 300 pesos? ¿Qué, no somos cuates? O sea, por 300 pesos estás chillando. No, pero ¿cuántos cuates tenías de 300 pesos que resultaron que no eran tus cuates al Pues, final? O sea, resultaron 400,000 pesos y entonces 400,000 pesos pues ya antes y ahora sigue siendo una la nota. Entonces, sí, claro. ahí fue cuando dije, no, a ver, espérenme, tenemos que implementar políticas crediticias. Resumen, fin de la historia, 2025, o sea, ya hace muchos años, pues, pero 2025, hoy por hoy, yo cobro el 98% de mis ventas mensuales. O sea, yo cobro, o sea, mi compañía cobra el 98% de lo que vende al mes. Implementamos políticas crediticias, condiciones crediticias. Y ahí solo el 2%. Tenemos un margen más o menos del 2% que de lo que vendemos en este mes se cobra el siguiente mes. O sea, no es que lo perdamos. Sí, no es pérdida. No. Pero, ¿a qué quiero llegar con este 98%? La gente me dice, oye Javier, no inventes, tienes una cobranza tan padrísima porque casi todo lo que vendes lo cobras. Y muchas empresas, y a pesar de que tengo créditos, y muchas empresas, si venden 100 pesos, cobran 50, 60, 70. Que yo venda 100 pesos y cobre 98, o sea, literal que mis cuentas por cobrar estén limpias mes a mes, eso es muy complicado. Entonces quiere decir que esta primera parte del podcast advierte que no hay que caer en el tema de por qué no me pagan, más bien hay que implementar el tema de para que me paguen y evitar esa merma de la cantidad que sea, porque algunos dicen, pues es que me deben 1,000 pesos, pues sí, pero con esos 1,000 pesos ya no pagas el internet del siguiente mes y finalmente ya te causó un verdadero problema. Por eso yo decía, desde raíz. O sea, los problemas en las pymes, desde raíz hay que atacarlos. A ver, vamos a la segunda parte después de esta pausa, porque vamos a analizar algo que pues se ha convertido también en un asunto que no han visto desde una perspectiva 360, el tema del impuesto a las remesas. No se vaya. La cabeza, ¡pum!, cuando dejamos esta primera parte y entendemos que el asunto de lamentarnos de por qué no nos pagaron se deriva precisamente no a una culpa directa de quien nos debe, sino más bien de cómo permitimos abrir esa puerta para que nos debieran. Y sí, en la lamentación también existe un gramo de fracaso que nos va a permitir pues sembrar la semilla del éxito. Ahí se lo dejamos para que lo escuche, lo vuelva a escuchar, pero sobre todo que lo comparta. Y en esta segunda parte vamos a hablar acerca de lo que significa una palabra que se llama remesa. Y usted me dirá, no, pues a mí no me mandan dinero de Estados Unidos, pero en el medidor de la economía global nacional esto es o lleva implícito algo extraordinario que tiene que ver mucho con el crecimiento del país y que en la administración pasada federal, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador lo presumía como un logro de gobierno. El hecho de las remesas, que no es otra cosa más que una realidad en el país que mientras más nos mandan, quiere decir que menos valor tiene el dinero en el país. Pero aparte de eso, un impuesto, Javier. Impuestos, aranceles, lo que llevamos del año con nuestro país vecino y no tan querido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hoy, con el tema de las remesas, esa lana que por cierto se ha convertido en una de las principales fuentes ¿Sí? de ingresos del país. Sí, claro. O sea, cuando la gente dice, a mí eso no me pega, no me impacta porque yo no recibo lana de los Estados Unidos, analicen la situación. El año pasado, 2024, se recibieron más o menos 64,000 millones de dólares. Va de nuevo, 64,000 millones de dólares en remesas. Multiplíquenlo eso por un tipo de cambio promedio de 19 pesos y les va a dar muchísimo más lana. Sí, por supuesto. Hoy por hoy, las remesas creo que están en segundo lugar de los ingresos del país, por debajo de las exportaciones.
que representan el 85% de lo que México produce, el 85% se va. O sea, lo que recibimos de lana por las exportaciones, y allá abajito tenemos a las remesas, porque incluso debajo de las remesas, lo que genera Pemex, todo el tema del petróleo, o sea, todo el tema de los barriles, Sí. lo que genera Pemex está por debajo de lo que se reciben de remesas. Claro. Entonces, se supone que somos un país, llamémosle petrolero, que todavía hoy por hoy queremos presumir que tenemos esas fuentes de petróleo y de ingresos, que para ser franco, No, pues ya. ya pasó. Pero lo más delicado de todo esto, Ramiro, es que las remesas están por encima de la generación de ingresos del petróleo. Entonces, a todos nos tiene que importar qué sucede con las remesas. Entonces, el año pasado, promedio 64,000 millones de dólares llegaron a nuestro país. Y amanecemos este 2025 con que le quieren poner un impuesto. Cuando la gente mande lana de Estados Unidos a México o a cualquier parte del mundo, si no eres ciudadano estadounidense, aplica el impuesto. Inicialmente estaban con el 5%. Y mucha gente dice, pues el 5% no es ni tanto. 5% de 100 no es mucho. A ver, vamos sacándole cuentas. Ya no quedó en el 5%. Quedó en el 3.5. Pero de todos modos, bueno, O sea, haz la cuenta. No, claro. Sí. Entonces, a ver, de los 64,000 millones de dólares que llegaron a México procedente de las remesas de Estados Unidos en el 2024, si usted le quita el 3.5% del nuevo impuesto, pues nada más son 2,240 millones de dólares. Hay días que no los ganamos. No. Hay días en que... Ni te los gastas tampoco. No, y ni te los gastas. O sea, es más, voy a poner un ejemplo. Hay un youtuber, porque a mí me encanta conocer de muchas cosas y estar informado de muchas cosas. Por eso considero que tengo... La universalidad del conocimiento. No, más allá de la universalidad del conocimiento, buenos temas de conversaciones. Sí. O sea, a mí, cuando yo me siento en una sesión, reunión, en la silla, en la mesa, Tienes esos datos duros. el youtuber que más lana ha generado a través del contenido digital es MrBeast. Claro. Tiene una fortuna de 2,000 millones de dólares. 2,000 millones de dólares, la fortuna de MrBeast es un poquito menos que el impuesto que Estados Unidos le quiere poner a México haciendo los cálculos de lo de 2024. 3.5. De 3.5. O sea, si este impuesto ya hubiera aplicado en 2024, anda rayando ahí la fortuna de MrBeast y las remesas. Fíjate, la lana que tiene una sola persona y la lana que le van a quitar a las remesas. 2,240 millones de dólares. Traducidos en pesos, son poco más de 42,000 millones de pesos. Sáquenle cuentas. Insisto, suena chiste de que hay días que no lo ganamos, pero o sea, es para crear conciencia. Sí, pero yo no recibo remesa. Vuelvo a lo mismo. Pero ahí te va. No lo recibes tú, pero te va a impactar a ti. Y te voy a decir por qué. Yo soy una persona que tengo a un familiar que vive en Estados Unidos y que cada semana me manda mis dolaritos y hoy le van a quitar 3.5%. A mí me va a llegar, si me mando $100, me van a llegar 96.5 menos 3.50. Sí. Y dices, 3.50 no es mucho. A ver, ¿cómo se va a correr la cadenita? A mí me van a llegar menos $350. Por consiguiente, hay zonas rurales en donde mayor remesas se recibe en el territorio nacional. Sí, claro. Que es que lo que reciben de remesas, el importe es más grande que su Producto Interno Bruto. Sí, claro. Entonces, si estas personas, en estas comunidades, en estas ciudades, en estas regiones del país, reciben menos lana, por consiguiente, su poder adquisitivo y su capacidad económica será menor. Punto número 1. Punto número 2.
cuando vaya a la tiendita Sí, o a claro. la placita o a hacer sus compras, Necesitas más. No te, no, no te o alcanzaba. sea, ya no le va a alcanzar, sí. O sea, pues no tiene más de dónde sacar, son menos 3.50, entonces va a comprar menos. Y esto va a impactar directamente en ese comercio. Claro, Multiplícalo por la cantidad de comercios hasta que claro. lleguemos a los 42.000 millones menos de lana. O sea, 42.000 millones de pesos menos que se van a gastar en el comercio. Por consiguiente, eso también le pega a la generación de ingresos de los fiscos. O sea, por ejemplo, del municipio, Sí, claro. del Claro. estado y de la federación. El comercio, al generar menos ingresos, pagará menos contribución. Ujú. Y esos 42.000 millones de pesos, créeme, mi querido Ramiro, la federación los tiene contemplados. O sea, es una lana que para lo que usted guste y mande, este, para los programas, los apoyos, o la infraestructura, o la seguridad, o la educación, etcétera, son 42.000 millones de pesos menos que se van a recibir en México, que se dejarán de gastar, que se dejarán de contribuir. Por consiguiente, esto pone en un riesgo latente a muchos comercios en diferentes regiones del país. Y eso quiere decir que tendríamos una oportunidad para alguna pyme o algunas pymes para desarrollar conceptos de productos o servicios que puedan costar menos. Lo que tenemos que hacer es desarrollar los productos que va de la mano, por ejemplo, con el Plan México de la Presidencia de la República, y con el programa de Hecho en México, Ujú. para buscar producir más emprendedores, para buscar producir más comercios que comercialicen sus productos de manera local, Ujú. sin depender tanto de un tercero. Pero ¿por qué el tema de la calidad, por ejemplo? Porque voy a lo mismo, o sea, perfecto, tenemos una merma de 3.50, hay un producto o una serie de productos que ya están en el anaquel que me cuestan más barato, que puedo tener más acceso a ellos, pero de repente decimos, ah, no confío tanto. ¿En dónde recaería en todo caso el hecho de hacer que estas ideas que puedan adaptarse en el mercado puedan ser consumidas? Porque hoy por hoy el hecho en México es una buena idea, el Plan México es una buena idea, pero lo decíamos en el otro programa, ¿dónde está lo del pacto? ¿No? Y no con esto quiero decir que todos son malas noticias, son propuestas, pero al final del día el peor enemigo de un mexicano es un mexicano. Por eso es importante, y yo lo vengo diciendo desde hace muchos años, y dependiendo de las diferentes problemáticas, aristas que podamos encontrar, o con las que nos podamos atravesar, siempre tenemos que tener la mentalidad y la capacidad de buscar un plan B. A ver, si esto se genera como una realidad, Ujú. lo del impuesto a las remesas, entonces nos tenemos que adaptar a esa realidad de que habrá menos 42.000, 45.000 millones de pesos Sí, en nuestro país, y tenemos que buscar el mecanismo en cómo los vamos a sustituir. O sea, porque claro, es claro, una claro. enorme lana, es una enorme lana. Es un agujerote. Pero esto es como cuando a una pyme se te va uno de tus clientes. O sea, gracias a Dios, bueno, a mí me pasó una vez, no están para saberlo ni yo para contarlo, y no lo recomiendo. Cuando yo inicié, tenía un cliente que me representaba el 70-80% de mis compras, o sea, de mis ventas, perdón. Entonces, como al año y medio, casualmente suceden los tiempos, me dice gracias, uy, mis ventas se fueron para Claro, abajo. por Entonces, supuesto. no dependan que la mayor parte de sus ventas sea de un mismo cliente. Y como en este caso, o sea, me queda claro que solamente está en juego el 3.5, pero es una lana, sí tenemos que buscar los mecanismos, y el propio gobierno, tanto federal y estatales y municipales, tienen que buscar los mecanismos para con qué vamos a sustituir esos ingresos que ya teníamos presupuestados, porque cuando arrancó 2025, y que es algo que yo menciono mucho, hay que presupuestar, ese dinero ya estaba presupuestado. De hecho, incluso no sé si este año vayamos a tener un mayor número y nivel de remesas que el año pasado, pero esa lana ya estaba presupuestada Yo creo que que le menos. íbamos a recibir. Yo creo que menos. Y aquí el tema es todas estas preguntas que usted de repente ya empieza a tener en este dato duro que acaba de compartir Javier, háganoslas llegar a través del WhatsApp que aparece en la bio de YouTube específicamente y que nos genere, entre otras cosas, posibilidad de dar a conocer
con posibles respuestas en los siguientes capítulos. Preguntas que pueden ser ahora en el sentido de buscar a través de su idea el desarrollo de una pyme que pueda aprovechar esta crisis. Lo hacen los japoneses y creo que les sale muy bien, porque ellos prácticamente el tema de los impuestos, aranceles y demás, pues ni piojito les hacen. Por el contrario, advierten que siempre habrá mecanismos para hacer que sus economías se mantengan, incluso superen la expectativa. Pero ¿por qué siempre México y siempre a los mexicanos cuando tenemos grandes ideas? Y este programa precisamente informa para que estas grandes oportunidades puedan ser establecidas en torno ¿a qué? A una realidad. Ahí tiene usted el monto y pues ya vimos el día de hoy a través de una verdadera empresa como es BIOS, que acaba de cumplir 18 años, cómo es que no todo ha salido conforme el plan o el proyecto, sino que las mejores han sido a consecuencia de adaptarse a los tiempos y superar en la expectativa la idea. Con eso terminamos este podcast. Dejamos abierto, por supuesto, lo que vendrá en el tema de las remesas en lo subsecuente, porque apenas en estos momentos es un proyecto con un impacto que se puede ver en el horizonte. Pero ¿qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? No para aguantar el impacto, sino para aprovechar de alguna u otra manera una buena idea que nos permita estar ahí en el momento en el que la necesidad nos vaya a buscar a nosotros como solución. La parte más importante, siempre cuando hay un problema, tenemos que encontrar un sinfín de oportunidades. Y te voy a decir algo ya para cerrar, y esto no me dejarán mentir los empresarios que saben de lo que cuesta. Cuando escasea el dinero, son los mejores momentos para la creación de ideas. ¿Por qué? Porque tienes la necesidad. Entonces, no lo veamos como algo negativo, sino como una oportunidad que podemos aprovechar. Y cuando tenga usted la oportunidad, utilice la palabra inversión y no gasto. Pero esto tiene que venir acompañado de alguien, un experto, alguien que pueda de alguna manera con un consejo en base a una experiencia mostrarle si esto aplica. Gracias, pásala muy bien. Hasta el siguiente capítulo de La Voz de las Pymes. Gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud. Y otra más, la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse.